queremos dar las bienvenidas a todos para poder inaugurar a partir de hoy esto que vamos a denominar como un ciclo de charlas y conferencias que estamos organizando desde el CISPREN por los 30 años de democracia y los 30 años de nuestro sindicato. Nosotros quisimos abrir este primer panel, desde nuestra perspectiva como trabajadores de prensa, rememorando el acto electoral de 1983 y los 30 años de democracia. Para eso tenemos el gusto, el placer y tras un enorme esfuerzo de poder sacar nuestra revista Umbrales, número 26, sobre política de mujeres. Esta revista Umbrales, después de largos meses de trabajo y con un trabajo conjunto de alrededor de 50 trabajadores entre periodistas, ilustradores, humoristas y colaboradores, gente que trabaja desde el ámbito de las comunicaciones, desde una perspectiva plural, pero sin que esta pluralidad ahorre lo que es energía crítica y una perspectiva compleja y multidimensional de lo que es los conflictos sociales y cómo nosotros como trabajadores de la prensa y comunicación abordamos, miramos, registramos y trabajamos. Hemos recopilado este número que justamente salió en el momento que se declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios. En ese sentido, nosotros como sindicato hemos venido trabajando y sosteniendo que desde hace 4 años la ley está en vigencia, pero y sobre todo celebramos que se le haya declarado la total constitucionalidad por lo que han sido las cláusulas de desinversión y que directamente han afectado a lo que ha sido este enfrentamiento que en muchos lugares se ha mediatizado como una polarización gobierno-Clarín. Como creemos que es importante abrir la mirada, hemos invitado a múltiples organizaciones, colectivos, perspectivas, para realmente poder definir, pensar, problematizar de qué se trata los medios de comunicación y la política de medios hoy en Córdoba. Adentro van a ver también que tenemos un mapa donde se han ido relevando los 1.275 medios que tenemos alrededor de toda la provincia y bueno, esta también ha sido una apuesta y un compromiso que se organizó desde el sindicato. Pero como creemos que es importante en esto de proyectar futuro, también poder revisar nuestra actividad y realmente intentar comprender qué implica y cómo estamos transitando estos 30 años de democracia, decidimos hacer este panel con estos invitados de grupo. Buenas noches a todos, gracias por venir. La verdad que está bueno esto de empezar este ciclo de charlas con protagonistas, que la idea es hacerlo siempre con protagonistas, pero fundamentalmente con protagonistas de aquellos años que estaban trabajando, que estaban en plena actividad en el periodismo. Y bueno, la comisión directiva del gremio me pidió que coordinara este panel, que es una tarea absolutamente fácil y agradable porque los dos son jefes y los jefes entre ellos se coordinan fácil. Entonces, a mí me tocó trabajar con los dos, no es lo mejor que me pasó en mi vida, pero tuve que trabajar con los dos. Durísimos, muy firmes, tengo recuerdos muy gratos que no son precisamente los que pasé con ellos. Tengo otros. Esto acá parafraseé a Groucho Marx, que no es el Marx que nos ha hecho debatir en aquellos años probablemente, pero viene a cuento. Los panelistas son el tío Ponsati, hoy director del diario Hoy Día Córdoba, y en esos años protagonista de lo que para el gremio después fue la recuperación de la organización sindical, uno de los hombres que impulsó el movimiento de recuperación del gremio de prensa, que luego se fusionó en lo que fue el movimiento unificado de prensa, el MUP, que le dio unidad a la organización sindical en toda la provincia y que trabajó en un sinnúmero de publicaciones, muchísimas de ellas rotundos fracasos, no editoriales sino económicos.
pero que son de la época, para que todos sepan, y con ellos lo vamos a charlar. La historia editorial de la provincia, de la ciudad de Córdoba, está asignada por una gran cantidad de cierres de periódicos, muchísimos, y algunas reaperturas y vueltas a cerrar. Y el tío fue protagonista de algunas de estas experiencias y nos va hoy a contar la idea que nos cuente desde el momento de la recuperación de la democracia, recreando época, la idea es reflexionar desde esta cuestión. Y el otro panelista es Isaac Coni, secretario de redacción de La Voz del Interior en esos años, protagonista como secretario de redacción de La Voz del Interior de muchos episodios y eventos del momento, y probablemente también protagonista de algunas reuniones o asistente a algunas instancias que luego se convirtieron en parte de la historia. La idea es justamente que andando las huellas de la historia uno puede encontrar elementos para construir el camino del futuro. Entonces, con ellos queremos entrarle al debate, luego va a haber preguntas seguramente. Hay episodios que acá varios lo tienen frescos y lo quieren volver a traer a la memoria, que sirven para pensar la historia presente. Entonces, vamos a hacer intervenciones y luego debate. Hola, buenas noches a todos. Cuando me hablaron para participar en esta mesa, empecé a tratar de recordar acontecimientos vinculados con la libertad, la democracia. Y me acordaba que la primera vez que yo voté fue el 7 de julio de 1963, 12 días después de haber cumplido 18 años. Fue cuando quedó elegido presidente, es decir, en aquella época se votaban electores, no se votaban candidatos, sino los miembros de los colegios electorales, y fue consagrado presidente Arturo Humberto Illia. Exactamente 1087 días después, el 28 de junio de 1966, después de haber cumplido yo 21 años, me tocó protagonizar el golpe de Estado contra Illia. Yo estaba haciendo el servicio militar. En términos de hoy, fue una experiencia traumática. Realmente en aquella época, poder elegir a los 18 años y que 2 o 3 años después estar como un soldadito, me acuerdo que estábamos juntos con Luis Einaudi haciendo el servicio militar, protagonizar la expulsión de un hombre elegido democráticamente desde el puesto que fuera, éramos colimba nada más. El Luis Einaudi estaba parado en la esquina del correo con el fusil ahí. No pasaba desapercibido, obviamente, por su característica física, ¿cierto? Y hoy, poder celebrar 30 años continuados de democracia, realmente es una maravilla. Es una maravilla que tenemos la obligación de tratar de preservar a cualquier precio. La democracia y quienes la ejercitan desde los gobiernos nos podrán gustar o no. Hemos padecido frustraciones, decepciones, no los voy a defraudar, montones de cosas como esas. Pero hoy podemos sentarnos a hablar, debatir. En otras circunstancias no lo podíamos hacer. A mí me tocó ver, cruzando la Plaza San Martín, cuando pasaba un camión del ejército llevando un montón de dirigentes políticos. Recuerdo muy clarito la cara del Gordo Mestre, que habían estado en una reunión política.
y los llevaban a todos presos a la jefatura de policía. Había dirigentes radicales, peronistas, de distintos partidos. Cuando llegan estos, produce escozor ver esas caras. Cuando llegan esos tipos al poder, no hay nada que sirva después. Eso es para darle un pantallazo inicial de lo que yo pienso hoy, a 30 años de continuado de democracia. Bueno, después de lo que dijo Koenig, vamos a francesarlo, el Rousseau Koenig, a mí me vienen a la memoria los años, o sea, los años de año y medio previo a la recuperación de la democracia en 1983. A mí me habían echado del diario Córdoba a fines del 79 y había transitado de diversas maneras esos años que quedaban hasta que en octubre de 1982 y por algunas causas aleatorias terminé siendo jefe de redacción de un diario que se llamó La Voz del Mundo y que aunque no tenía gran incidencia en el mercado periodístico, supimos imprimir a veces hasta 50.000 ejemplares y tenía alcance nacional a todo el país. Llegué a ese lugar y el propietario, que era el doctor Vicente Sadi, aceptó lo que le propuse y que era un proyecto muy modesto, volver a recuperar las garantías republicanas y de la democracia, la libertad de expresión sobre todo, el funcionamiento político del país para encarar los problemas de la nación y buscar las resoluciones más adecuadas, el regreso de la democracia en lo que hace a la política y en lo que hace el funcionamiento de las entidades representativas de los trabajadores y poco más, no mucho más. Éramos, digamos, modestos en los objetivos, nada más que en ese momento, después de 6 años de dictadura y con 30.000 muertos en las espaldas, era mucho. Y además los tiempos no daban para demasiadas utopías. Eso ya era una utopía realmente. Eso por poco que pareciera, después de 30 años de democracia, ya era una utopía. Y nos marcó profundamente el hecho de que inmediatamente que empezamos con ese diario en octubre de 1982, empezaron mejor dicho, ya habían empezado a manifestarse la secuela de la dictadura con la aparición de los enterramientos clandestinos, con las denuncias de los desaparecidos, con todas esas investigaciones que se sucedieron aún antes de que apareciera, de que Alfonsín, el 10 de diciembre del 83, estableciera la CONADEP.
Yo recuerdo mi escritorio, que era más o menos de este tamaño, y tenía 4 o 5 pilas de expedientes de denuncias de desaparecidos. A un compañero de trabajo de ese diario, un día lo senté delante de mí y le dije: ¿vos dónde estuviste? En la ESMA, me dijo. Él creía haber estado en la ESMA. Entonces, con un expediente ante mis ojos, lo empecé a interrogar y llegué a la conclusión, y él se convenció entonces que no había estado en la ESMA. Lo habían soltado una noche cerca de la cancha del River y él pensó siempre que había estado en la ESMA. No, había estado en otro lugar que no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿no es cierto? Pero ahí en la ciudad, otro chupadero en la misma ciudad de Buenos Aires. Así que eso nos marcó y nos fijó un rumbo sin que nosotros lo hubiéramos planificado antes. Simplemente la serie de denuncias, la llegada de documentos, los testimonios de los sobrevivientes nos fueron llevando por un rumbo de predominio de la lucha por los derechos humanos. Así fue como el diario fue más conocido por ese tema que por otros temas, que era un diario de interés general. Llegamos a las elecciones de octubre un poco entornados porque el diario era propiedad de gente del Partido Peronista. Entonces estábamos muy volcados hacia la candidatura de Luder. Inclusive tan volcados hacia la candidatura de Luder que no criticamos que en su programa no llevara la causa de los derechos humanos como primera bandera. Obviamos toda crítica a ese error. Y bueno, eso nos llevó a la democracia. Una democracia que hoy cumple, digamos, de los 30 años desde la elección aquella. Cumplirá el 10 de diciembre realmente los 30 años. Y que ha ido a los tropezones, por ahí vacilando, pero ha avanzado en muchos temas y sobre todo en lo que hace a la democracia en sus aspectos sociales. Eso ha sido una transformación muy profunda, sobre todo, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijo, los juicios, con sus más y sus menos, los juicios a los responsables del terrorismo de Estado, que se han demorado porque tampoco la justicia ha acompañado con la debida diligencia el proceso de revisión del terrorismo de Estado. La justicia ha tenido una actitud muy vacilante en ese aspecto, pero a pesar de eso se ha avanzado mucho y yo no sé si se está terminando, pero me da la impresión de que ya se están agotando los casos en los tribunales federales. Le falta a la democracia. Le falta mucho, le falta profundizar. Alfonsín dijo que con democracia se vive, con democracia se come y con democracia se cura. Es absolutamente cierto. Lo que pasa es que en este país se rieron mucho, ¿no es cierto?, y lo criticaron, pero es absolutamente cierto porque en este país no hay democracia contributiva, no hay democracia distributiva y no hay democracia en materia de salud y de condiciones sociales para todos los argentinos, tal como lo marca la Constitución.
O sea, esta democracia todavía es deficitaria. Todavía falta mucho para llevarla a los términos esos que planteó Alfonsín y que, más allá de las banderías, de las convicciones ideológicas que cada uno de nosotros tenemos, son absolutamente justos y son objetivos dignos de ser mantenidos por todo el pueblo argentino. Luchemos para que esta democracia se profundice. Así como aquella vez en 1982, un poco sin saber bien dónde poníamos el pie a cada paso, nos jugamos en una aventura que terminó venciendo todas las barreras de la dictadura militar. Hagamos eso ahora. Luchemos para que esta democracia se profundice. Veo el mundo como va y pa' dónde va. Huelo el agua y pienso que algo aquí anda mal. Veo el aire que respiro y ya no quiero respirar. Veo sombra en la mirada de la humanidad. Cuento al caminar los árboles pensando cuánto durarán ahí antes que los saquen para hacer mucho dinero, porque aún no hay suficiente. Y con todo